Buenos días, amados hermanos, amable auditorio que nos sintoniza en esta hermosa mañana. Les saluda el pastor Víctor Manuel Hernández Zárate. Estamos aquí para iniciar una vez más la clase de Teología 2 en este día, en este momento en que estamos después de haber terminado sus clases el pastor Raúl Peña. Bueno, le saludamos a usted que ya nos está sintonizando a través de esta estación de radio. Saludamos a nuestros alumnos que pues se han esforzado, han perseverado hasta este instante. Les bendecimos, les felicitamos en el nombre del Señor y pues les animamos a que puedan seguir nuevamente con más ganas. Vamos a hablar en este periodo de tiempo acerca de teología, una segunda parte de la teología. Recordemos que pues el año pasado estuvimos con teología 1 y ahora vamos a hablar acerca de teología 2, algunos puntos doctrinales, algunas enseñanzas que hicieron falta para completar este curso del Instituto Bíblico Radial. Y bueno, pues vamos a iniciar en esta hermosa mañana rogándole al Señor que nos ayude, que usted pueda recibir la palabra de Dios, la enseñanza, para que pueda pues abrir, ¿verdad?, mucho más su conocimiento acerca de la Biblia y pues despejar, ¿verdad?, muchas cosas de las que quizás ahora pues están ahí en su cabecita. Así que bendiciones en este día. Roguemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayuden en esta mañana. Señor, te damos gracias, papá, por la oportunidad que nos das de poder estar una vez más ocupando este espacio, Señor, en la radio, para poder, Dios mío, externar, para poder hablar acerca de ti, acerca de esta materia, y que tu gracia sea en nuestras vidas, tanto como mi persona que va a exponer esta clase, Señor, como para aquellos alumnos y también aquellos que de alguna manera no son alumnos, pero que están pendientes de la radio, están pendientes de la materia del Instituto Bíblico y desean aprender más, Señor. Te damos gracias a ti por ser tan bueno y tan maravilloso con nosotros. Amén. Bueno, saludos a todos ustedes. Vamos a iniciar esta clase del Instituto Bíblico Radial en la materia Teología 2 y vamos a empezar con esta primer clase que se llama El pecado, su carácter y su universalidad. Repito, lección 1, el pecado, su carácter y su universalidad. ¿Sí? Vamos a iniciar con este primer punto que trata de las especulaciones humanas sobre el pecado, puesto que el pecado es un factor dominante en la experiencia humana, a la vez que el tema principal de la Biblia ha sido motivo de discusiones sin fin. Aquellos que rechazan la revelación escritural tienen con frecuencia conceptos inadecuados acerca del pecado. Una característica familiar del modo no bíblico de enfocar la cuestión es considerar el pecado hasta cierto punto como una ilusión, es decir, que el pecado es solo un mal concepto basado sobre la falsa teoría de que existe el bien y el mal en el mundo. Por supuesto, esta teoría fracasa al enfrentarse a los hechos de la vida y a la maldad del pecado y niega la existencia de un Dios y principios morales. Por otro lado, otro antiguo enfoque del problema del pecado es mirarlo como un principio inherente, lo opuesto de lo que Dios es
y relacionarlo con el mundo físico. Esto o este pensamiento o este enfoque se encuentra en la filosofía oriental y también en el gnosticismo griego, y es el trasfondo tanto para el ascetismo, ¿sí?, la negación de los deseos del cuerpo, como para el epicureísmo, que aboga por la indulgencia del cuerpo. El hecho, sin embargo, es que se niega que el hombre peque realmente y que sea responsable ante Dios. Un concepto común, aunque inadecuado, es que el pecado es nada más que egoísmo. Si bien es cierto que el pecado de alguna manera es egoísmo, este concepto no es aplicable a todos los casos, porque el hombre peca a veces contra sí mismo. Y vamos a estar viendo algunas cositas acá en esta mañana acerca del pecado, de su carácter y su universalidad en cuanto al primer hombre que pecó sobre la tierra, y que es, pues, a través de él, bueno, esa es la condición de todo ser humano en esta tierra, de pecaminosidad. Sí. En el segundo punto que vamos a ver en esta mañana, primero le hablé de las especulaciones del pecado, ahora vamos a hablar acerca de la doctrina del pecado, reconociendo que hay varios pecados definidos en la palabra de Dios. Llegamos a la base de las Escrituras a la conclusión de que el pecado es cualquier falta de conformidad al carácter de Dios, ya sea en obra, disposición o estado. En la palabra de Dios se definen varios pecados, como se ilustran, por ejemplo, en los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17, ahí encontramos acerca de los pecados, o sea, de los 10 mandamientos, que aquellos que el Señor dio a Moisés en las tablas de piedra. Dice: no tendrás dioses, otros dioses aparte de mí, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos, bisnietos. O sea, habla de hasta la 4ª generación. Pero que trato con amor, dice, por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no te dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el 7º día es reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo, no codices la casa de tu prójimo, ni codices su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Esto es lo que habla el libro de Éxodo en esta versión que estamos leyendo. El pecado, amados, es tal porque es diferente de lo que Dios es. Dios es santo, ¿verdad? Y el hombre es pecador, ¿sí? El pecado siempre es contra Dios, aun cuando pueda ser dirigido contra seres humanos. Vuelvo a repetir esto. El pecado siempre es contra Dios, aun cuando pueda ser dirigido contra seres humanos. David lo expresó de esta manera en el Salmo 51:4. Pues él usted sabe, había cometido pecado, había tomado a una mujer ajena, incluso mandó a asesinar al esposo de ella. Mas sin embargo, cuando escribe el Salmo 51:4,
Él está hablando y diciendo esto: contra ti he pecado. Se está refiriendo o se está dirigiendo más bien a nuestro Dios. Y solo contra ti, dice, haciendo lo malo, lo que tú condenas, por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. Entonces, el pecado siempre es contra Dios, aun cuando pueda ser dirigido contra seres humanos. También una referencia más se encuentra en el libro de San Lucas 15:18 en cuanto al hijo pródigo. El hijo pródigo, ustedes saben, pidió su herencia, se fue, la malgastó y un día se dio cuenta de que estaba mal. Es decir, aquellas personas que se refiere a una referencia a un varón, a una persona que se sale de los caminos del Señor y peca contra Dios, y luego él se acuerda ya en la negrura de su pecado, en la condición miserable que está viviendo, dice lo siguiente: regresaré a mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Entonces, el pecado siempre es contra Dios, aun cuando pueda ser dirigido contra seres humanos. Una persona que peca es de acuerdo a ello sin semejanza a Dios y sujeta al juicio de Dios. Vamos a hablar en esta mañana al menos 4 puntos que vamos a analizar a través de la Escritura, la palabra del Señor. Primero, el pecado personal. Número 1, el pecado personal es la forma de pecado que incluye todo lo que en la vida diaria está en contra o fracasa en conformidad con el carácter de Dios. Repito, el pecado personal es la forma de pecado que incluye todo lo que en la vida diaria está en contra o fracasa en conformidad con el carácter de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria del Señor. ¿Sí? Entonces, los hombres son conscientes con frecuencia de sus pecados personales, y los pecados personales pueden tomar una gran variedad de forma. Hablando en forma general, el pecado se relaciona con algún mandamiento en particular en la Biblia. Incluye el aspecto de rebelión o desobediencia. Al menos 8 palabras importantes se usan para el pecado en el Antiguo Testamento y unas 12 en el Nuevo. La idea básica es la falta de conformidad al carácter de Dios y el obrar por medio de actos, ya sea de omisión o de comisión. La idea esencial es que el hombre no alcanza la norma y fracasa en alcanzar el nivel del propio carácter de la santidad de Dios. En otras palabras, a grandes rasgos, lo que el tema de esta mañana abarca es el pecado en su carácter, y dice también, habla de su universalidad, es decir, que Adán pecó en el principio, Adán pecó, y este pecado ha sido transmitido de alguna forma, ¿verdad?, de generación en generación hasta nuestros días. El hombre es pecador. Hay una parte donde vamos a hablar en esta mañana, donde principalmente pues el hombre es pecador no porque haya pecado, sino porque nació bajo pecado. Ya después entonces estaremos viendo acá de que ya entonces el hombre, siendo pecador, ya peca de alguna manera voluntaria. Por eso decía lo siguiente: los hombres son conscientes con frecuencia de sus pecados personales, y los pecados personales pueden tomar una gran variedad de forma. Entonces, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. El segundo punto es la naturaleza pecadora del hombre, que este es otro aspecto importante del pecado tal como se revela en la Biblia. En Romanos capítulo 5 y versículo 19 dice lo siguiente: es decir, que por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron pecadores. O sea, todos han sido constituidos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán justos. ¿Sí? Entonces,
por la desobediencia de Abraham, todos hemos sido constituidos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta es la universalidad del pecado, ¿sí? El pecado de un hombre alcanzó a toda la raza humana. Todos estamos bajo pecado. Aquí hay un punto importante de Romanos 5:19 que dice que de la misma manera, por la obediencia de un hombre, de un solo hombre, muchos serán justos. Está hablando acerca de la obediencia de Jesús. Si bien por la desobediencia de Adán todos somos pecadores, ahora por la obediencia de Jesús podemos ser salvos para la gloria del Señor, ¿sí? Aunque en clases más adelante estaremos hablando acerca de los beneficios, ¿verdad?, de la salvación de Cristo. Esta clase habla principalmente del pecado y su carácter y la universalidad del pecado. Nadie puede decir que no tiene pecado. Todos estamos bajo pecado. Claro, repito, que por la obediencia de Jesús, ¿sí?, entonces aquellos que venimos a Cristo, entonces ya somos constituidos justos. En Efesios capítulo 2 y versículo 3 dice lo siguiente: de esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Romanos 6:23 habla y dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios, que es nuestra salvación en Cristo Jesús, es un regalo, es una dádiva de Dios para nosotros. Entonces, amados alumnos, amados radioescuchas que pues están con nosotros en esta mañana, estamos viendo la universalidad del pecado, ¿sí? Nadie puede escapar de condenación eterna, ¿sí? Cuando dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En este globo terráqueo, el pecado afectó a todo el mundo, pero claro, cabe mencionar, cabe decirlo con toda libertad, que en Cristo hay salvación. En Cristo nosotros somos hechos justos, hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Así que hay una solución para el pecado hoy, pero esa solución se llama Jesús de Nazaret. El pecado inicial de Adán le llevó a la caída, y en la caída Adán se volvió un ser completamente diferente, depravado y degenerado, y solo capaz de engendrar seres caídos como él mismo. Por lo tanto, cada hijo de Adán es nacido con la naturaleza adámica, siempre está dispuesto o predispuesto a pecar, y aunque por su naturaleza fue juzgada por Cristo en la cruz, una fuerza vital y activa permanece aún en la vida del cristiano. Quiero recalcar también algo importante, que si bien Cristo nació en esta tierra de una mujer, ¿sí?, porque estamos hablando acerca de todos los que han nacido en esta tierra, han nacido bajo pecado. Quiero recalcar que si bien Cristo nació en esta tierra de una mujer, la Biblia aclara que dice claramente que Jesús nació, ¿sí?, sin pecado. Fue concebido no por hombre, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Esto lo relatan los evangelios, el libro de Lucas lo dice muy claro. Fue concebido por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, Él fue el único en esta tierra que nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado y hoy está a la diestra del Señor. Por eso Él es el único que puede rescatarnos de esta vida de pecado. En Romanos capítulo 6:10 dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive,
para Dios vive. Hablando de nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. Nunca, amados, se dice que será quitada o erradicada en esta vida el pecado, pero para el cristiano hay poder vencedor provisto a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Hay una batalla, hay una guerra espiritual entre la carne y el espíritu. Dice Romanos capítulo 8, versículo 4, lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el espíritu. Todos nacimos bajo pecado, pero solamente aquellos que puedan venir a Jesús y puedan aceptarle como su Salvador, puedan caminar en obediencia con Él, amados, entonces podemos vencer las inclinaciones del pecado. Claro, no quiero decir con esto que todos los creyentes ya no pecamos, sí, fallamos aún todavía, porque hay una guerra entre la carne y el espíritu de Dios y la carne, ¿sí? Entre nosotros y el espíritu, nuestra carne. Pero en Gálatas 5, 16, 17 nos dice lo siguiente: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una guerra siempre, una guerra entre la carne y el Espíritu Santo, una guerra entre lo santo y el pecado, entre lo santo y lo profano. Pero hay victoria en el nombre de Jesucristo, porque el Señor nos ha dotado de su Espíritu Santo para poder vencer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchos pasajes bíblicos, amados, hacen alusión a este importante asunto. De acuerdo con Efesios capítulo 2 y versículo 3, todos los hombres éramos por naturaleza hijos de ira, y toda la naturaleza del hombre es depravada. El concepto de la total depravación no es que cada hombre es lo más malo posible que él pueda ser, sino más bien que el hombre a través de su naturaleza está corrompido por el pecado. En una ocasión me tocó hablar con una persona, con un varón, y hablándole del Evangelio, porque pues, no conoce el Evangelio, hablándole del Evangelio, le presentábamos pues la salvación, ¿verdad? El plan de salvación de parte del Señor, y pues él podía decir, ¿verdad? Decía, mire, pues yo no soy borracho, yo no soy drogadicto, yo no fumo, yo no tengo otra mujer, yo no golpeo a mis hijos, y por cierto que tiene muy buenos hijos, son ambos profesionistas, y pues vive bien, es un hombre trabajador. Y me decía, yo no necesito de Dios. Aquellos que necesitan de ir a una religión, decía él, que necesitan de ir a eso, pues son aquellos que están bastante lastimados en la vida, en la droga, en el alcohol, en la prostitución y todo esto. Y bueno, esa es una equivocación, porque recordemos lo que ya he estado diciendo en esta mañana: todos hemos nacido bajo pecado. En principio, no porque hayamos pecado, sino porque la naturaleza adámica nos ha dado esa naturaleza de pecado. Sí, Adán pecó, y todos los que han nacido en esa tierra de Adán somos pecadores. ¿Sí? Entonces, el hombre por naturaleza es pecador. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él proveyó, ¿sí?, a Jesucristo el Señor para que podamos vencer al pecado. Si usted me pregunta o se pregunta, ¿puede el hombre vivir una vida de santidad en esta tierra? Yo creo que sí, porque el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos
nos alienta, nos fortalece. El Espíritu Santo es el motor que ayuda a la iglesia para caminar en una vida de victoria en esta bendita tierra. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice en Romanos 1:18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A Dios le enoja el pecado, a Dios le molesta el pecado. Dios tiene ira contra el pecado, ¿sí? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? De acuerdo a ello, el hombre expresa también su voluntad, ¿sí? Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es algo terrible. Cuando el ser humano no toma en cuenta a Dios, no considera, ¿sí?, que Dios es un Dios de amor, que le ha provisto una salida para que no vaya a condenación eterna, le ha provisto a Jesucristo de Nazaret como su Salvador, para que viva en esta tierra una vida santificada, una vida justificada, porque ha sido comprado con la sangre del Cordero. Entonces, llegan a tener una mente reprobada, una mente atestada de pecado, una mente, hermanos, oscurecida por el pecado, no porque Dios desee eso, sino porque ellos mismos no aprueban tener en cuenta al Señor. Cuando esto sucede, en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 2, dice que la conciencia es cauterizada por la hipocresía de mentirosos, dice ahí que teniendo cauterizada la conciencia. El pecado cauteriza la conciencia. El pecado llega a ser del hombre de tal manera que le hace pensar que a pesar de todo lo que hace, está bien, ¿sí? Mire, desafortunadamente, bueno, yo estaba estudiando, leyendo algo, y se dice que México es el segundo país más católico de América Latina. Desafortunadamente, nuestro país tiene una mente cauterizada, no aprueba tener en cuenta a Dios como el único Dios verdadero, como a Jesucristo, su Salvador, sino que están teniendo otros dioses. Leíamos en Éxodo capítulo 20, y donde habla y dice, no te inclinarás a ellas, no tendrás imagen delante de ti. Y está cauterizado la mente, la conciencia de la persona. Y esto es lo que estamos hablando de la universalidad del pecado. Por eso le invitamos a que pueda reconocer a Jesucristo de Nazaret como el único y suficiente Salvador. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Es lo que hoy el mundo debe darse cuenta. El Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de muchas personas para que no les resplandezca el Evangelio de la gloria de Jesucristo el Señor. El pecado está, amados, en todo círculo social. No es particular o no es exclusivo de cierto nivel social. No, el pecado está en todos los ámbitos. Está en los pobres, está en los ricos, está en los niños, está en el adulto, está en el joven, está en el hombre, está en la mujer. El pecado está en todo, ¿sí? Entonces, Satanás se ha encargado de cegar el entendimiento de las personas.
Por eso es necesario que usted pueda ver y que le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo vive, bendito sea el nombre del Señor. Y usted necesita abrazar el Evangelio de Jesús, ver que, o permitir que el Espíritu Santo le esclarezca su mente para entender que la única forma de poder vencer el pecado se llama Jesucristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En Efesios 4:18 dice lo siguiente: teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, oscurecido, en tinieblas, ajenos de la vida por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Desafortunadamente, hay mucha gente que por la dureza de su corazón, hay mucha ignorancia en ellos. Cierran su corazón a la verdadera palabra de Dios. Cierran su corazón al Evangelio de Jesucristo. Y más aún cuando hoy está cerca el tiempo. Más aún cuando hoy, amados, las señales están dadas. Cristo viene. Cristo está próximo a levantar a su iglesia. Iglesia amada. La iglesia amada de Jesús debe estar alerta. La iglesia amada de Jesús debe estar ya lista para partir con su Señor. Porque desafortunadamente, amados, si bien nosotros en Chiapas decimos que Chiapas es el estado más evangelizado del país, que más evangélicos tiene, también podemos decir que nuestro México todavía está en penumbras. Todavía hay gente dura de corazón, y esa dureza de corazón le ha llevado a estar con un entendimiento oscurecido, entenebrecido, en tinieblas, en pecado. Es necesario que usted pueda entender la universalidad del pecado. Podamos entender de que solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Los hombres tienen una naturaleza pecaminosa. Es porque les fue transmitida por sus padres. Ningún niño ha nacido en el mundo y se ha visto libre de esta naturaleza de pecado, excepto el único caso del nacimiento de Cristo. No es que los hombres pequen y se conviertan en pecadores, más bien es que los hombres pecan porque tienen una naturaleza pecaminosa. El remedio para esto, así como para el pecado personal, por supuesto, es la redención de Cristo, la cual es provista en la salvación de Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. También, amados, se presenta en la Biblia el pecado como imputado o computado en nuestra cuenta. Romanos 5, 12 al 18 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado en la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera,
por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a ver al menos en esta mañana tres imputaciones principales presentadas en las Escrituras. La primera es la imputación del pecado de Adán a sus descendientes, en cuyo hecho se basa la doctrina del pecado original. Es decir, que Adán pecó y toda su descendencia ha nacido bajo pecado. Todos los descendientes de Adán han nacido bajo pecado. Recalcamos esto, lo que dije anteriormente, excepto Jesucristo de Nazaret, el Señor. Lo segundo, la imputación del pecado del hombre a Cristo, en cuyo hecho está basada la doctrina de la salvación. Esto nos indica que el pecado del hombre, ¿sí? El pecado del hombre ahora le fue imputado a Cristo. Cristo el Señor llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Sí? A Cristo le fue imputado nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y en esto, por eso, está basada la doctrina de la salvación. Cristo llevó nuestros pecados en el madero, ¿sí? Y ahora podemos nosotros venir a Cristo y ser salvos de la maldición del pecado, de la condenación del pecado. Y tercero, la imputación de la justicia de Dios a aquellos que creen en Cristo. Esto es tremendo, esto es maravilloso, ¿sí? En cuyo hecho se basa la doctrina de la justificación. Ahora, la justicia de Jesús, ¿sí? La victoria de Cristo en la cruz del Calvario, ahora Él nos las da a nosotros para que el hombre pueda ser salvo. Claro, la condición para ser salvos es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Si bien nadie puede librarse del pecado por sí mismo. Nadie. Solamente Cristo perdona pecados. San Juan 1:29, hablando Juan el Bautista, viendo a Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, todos somos pecadores, pero bendito sea Dios, si el pecado de Adán se imputó, o sea, lo heredamos nosotros, los seres humanos, ¿sí? Entonces, Cristo tomó todos los pecados de la humanidad, los clavó en una cruz y venció al pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, Cristo venció a la muerte, Cristo venció al pecado, porque Él nació, vivió, murió sin pecado. Ahora, esa victoria de Cristo se la quiere dar a usted. ¿Sí? Dice la Biblia que la salvación es por gracia, no por obras. Ninguna obra que pueda hacer el hombre le va a poder salvar. Nadie que diga que ha hecho muchas obras en beneficio de otros, obras caritativas, que ha ayudado a mucha gente, que procura hacer lo mejor, bueno posible que sea, eso no le va a salvar, porque la salvación no es por obras. La salvación solamente se atribuye a Jesucristo, a la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, a esta tierra. Bendito sea Dios. Y ahora solamente Cristo. Por eso ahora la imputación de la justicia de Dios es para aquellos que creen en Jesucristo. Todos aquellos que creen en Jesucristo y le han dado su vida al Señor, ellos han sido hechos justificación.
Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso le invitamos a usted a que pueda considerar esto. Por sí mismo no se puede salvar. Cuando alguien muere, muchas personas dicen, ya se murió, está en la gloria de Dios. Veremos si es verdad eso a través de la palabra. Nadie puede regresar a la gloria del Señor. Nadie puede estar frente a Jesús. Nadie puede estar frente a Dios, porque Dios es santo. Y mucho menos si no aceptó a Jesús. Solamente los justificados, solamente aquellos que reconozcan a Jesús como su Salvador, porque Él es el remedio para el pecado. La Biblia dice que aunque te laves con jabón o con lejía, el pecado no se limpia. Isaías dice esto. Entonces, la única forma de poder ser salvos, de ser justificados, está en Jesucristo el Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. La imputación puede ser tanto actual como judicial. La imputación actual es poner en la cuenta de alguien algo que originalmente ya pertenecía al deudor. Aunque Dios pueda hacer esto en su justicia por la obra reconciliadora de Cristo, Dios no está ahora imputando al hombre el pecado, el cual es suyo desde un principio. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amados, hasta hoy en día, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta hoy día, Dios no está condenando al mundo, envió a su Hijo a salvar al mundo. El hombre se condena por sí mismo al rechazar la oferta de Dios. El hombre se condena a sí mismo a rechazar a Jesucristo el Señor. Y si usted ha rechazado a Jesús, usted mismo se está condenando. Hoy todavía Jesús está con los brazos abiertos. Bendito sea el Señor. La imputación judicial es cargar a la cuenta de alguien algo que no pertenece al deudor. Por ejemplo, a Jesús no le pertenecía, no era él el pecador, mas sin embargo se le cargó a él la cuenta del pecado para que nosotros pudiésemos ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aunque ha habido desacuerdo en cuanto hacia la imputación del pecado de Adán a cada miembro de la raza actual o judicial, Romanos 5:12 declara claramente que la imputación es actual en vista de que la cabeza representativa, la posteridad de Adán, pecó cuando él pecó. También en Romanos 5:17-18 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:17-18 implica que también su imputación es judicial, puesto que se establece que por el pecado de un hombre vino juicio sobre todos los hombres. Solo el pecado inicial de Adán está en cuestión. Su efecto es la muerte, tanto para Adán, así como hacia todos los miembros de la humanidad. La cura divina provista para el pecado imputado es el don de Dios, lo cual es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. El estado judicial resultante del pecado para toda la raza humana también se presenta en la Escritura por consideración divina al mundo entero, incluyendo judíos y gentiles, están ahora bajo pecado. Romanos 3:9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amados, estar bajo pecado es estar contado desde el punto de vista divino sin ningún mérito que pueda contribuir a la salvación. Nada de lo que podamos hacer nosotros puede contribuir a nuestra salvación. Si de alguna manera queremos creer que por ser buenos, queremos creer que porque no somos, por decirlo, tan pecadores como otros, ya tenemos ganado el cielo, es mentira. La salvación es solamente por gracia, y la gracia excluye todos los méritos humanos. Dios ha decretado con respecto a la salvación de los hombres que sea bajo pecado o sin ningún mérito. Este estado bajo pecado solo es remediado cuando el individuo, a través de las riquezas de la gracia, es contado para permanecer en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, repito, recalco, todos estamos bajo pecado. El único remedio para el pecado se llama Jesucristo de Nazaret. Nadie en esta tierra que haya nacido en esta tierra de mujer, nadie está libre de pecado. Pero podemos venir, como hace un momento dije, y me gusta esto, en cuanto a que nuestros pecados les fueron imputados a Cristo. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, bendito sea Dios, y Él venció al pecado, venció a la muerte, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Claro, habla no solamente de la muerte física, sino habla principalmente de la muerte espiritual, condenación eterna. Pero ahora usted puede librarse de la condenación eterna. Hemos leído pasajes de la Biblia donde el apóstol Pablo está diciendo que la mente del hombre está entenebrecida, está oscurecida por el pecado. ¿Por qué a la gente le gusta o le cuesta más bien, le cuesta creer? ¿Por qué a la gente le cuesta caminar, creer al Evangelio, venir a Cristo? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Cristo. ¿Cuántas veces usted ha intentado cambiar y no ha podido? Porque el yugo del pecado, que es Satanás, ha estado sobre su vida. El único que puede romper ese yugo sobre su vida, ese yugo sobre ese vicio, ese yugo sobre ese estilo de vida que usted ha llevado, es la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. La única forma de poder ser libres se llama Jesús. El apóstol Juan dijo, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Y podemos tener libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Entonces, este ha sido en esta mañana el pecado, su carácter y universalidad, ¿verdad?, en toda esta tierra. Todos los que estamos en esta tierra nacimos bajo pecado. Pero hay una solución, hay una esperanza para el mundo hoy y se llama Jesucristo de Nazaret. El apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12, dijo lo siguiente. Bendito sea el Señor. Le voy a leer desde el 10. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él
Este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No te salva María, no te salva Guadalupe, no te salva Niño de Atocha, no te salva de Copolla, no te salva Fátima, no te salva nadie. Nadie, absolutamente nadie. Quien es el Salvador se llama Jesucristo de Nazaret. San Juan 14:6 dice, el Señor dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, y Él es el único digno de recibir toda gloria y toda honra, toda majestad. Bendito sea el Señor Jesús. Alabado sea su nombre. No hay palabras como describir la grandeza, el amor, la misericordia, el amor de Dios por cada uno de nosotros. No desaproveches el amor de Cristo. Hoy todavía está con los brazos abiertos, extendidos, diciéndote, ven a mis brazos. Quizás el día de mañana pueda ser tarde, te pueda sorprender la muerte, o pueda ser que en este día o en esta noche Cristo levante a su iglesia. Hoy todavía puedes librarte de las garras del pecado, del Dios de este siglo, y deja que el Espíritu Santo resplandezca en tu corazón, en tu mente, y puedas entender el propósito de Dios al enviar a Jesús a esta tierra, a morir por ti y por mí, para que seamos salvos para la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Este ha sido la clase de esta mañana. Gracias al Señor por ello. Esperamos haber sido muy claros. Esperamos haber sido de mucha bendición para la vida de ustedes, que es el propósito, ¿verdad? Poder transmitirles el amor, la gracia, la bendición de un Dios maravilloso. Porque, amados, termino diciendo que podrás truncar alguna carrera en tu vida, quizás una universitaria. Quizás podrás decir, no logré alcanzar una meta. Pero déjame decirte, la meta más importante en esta tierra, para todo ser humano, es alcanzar la misericordia de Dios. La meta más importante del ser humano en esta tierra es que tú conozcas a Jesucristo el Señor. Porque podrás haber ganado todo, podrás haber tenido todo en esta tierra, tanto material, económico, todo. Habrás podido gozar de los deleites de este mundo, todo. Pero tristemente, si no conociste a Jesús, no fuiste nada, no ganaste nada, no eres nada. Aquellos que hemos caminado con Jesús, aun cuando quizás no podamos tener muchas cosas, siendo pobres, somos ricos para la gloria de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria por siempre. Aleluya. Bien, hemos terminado este servicio, esta clase de Instituto Bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Mañana continuaremos. Les repito, mi nombre es Víctor Manuel Hernández Zárate, pastor, ¿verdad?, por gracia y por misericordia del Señor. Solamente aclarar un mensaje nada más. Dice, bendiciones hermanos, Dios le bendiga, Dios lo guarde. Por favor, me pasa la alabanza de Julio Elías. Debo correr, por favor, hermano, bendiciones. Bueno,
discúlpeme, no, en esta hora de instituto bíblico, no ponemos cantos, no ponemos alabanzas, hermano. Perdón, discúlpeme. Yo le puedo poner algunas si gusta el día miércoles a partir de las 11 de la mañana. Tenemos un programa de paz en la tormenta. Así que discúlpenos, por favor. Bendiciones a su vida. Este ha sido el Instituto Bíblico Manantial de Vida Radio. Nos vemos mañana, si así el Señor nos los permite. Gracias por su atención, amados. Les saludamos en el nombre de Cristo. Hasta mañana. Bendiciones.